Bueno, entonces vamos a comenzar en los 10 minuticos a hablar un poquito de la profundización en riesgos financieros. Es importante anotar que cuando hablamos de riesgos financieros encajan en un sistema de administración de riesgos donde están riesgo en salud, riesgo de buen gobierno y riesgo operativo. Comencemos un poquito por el tema de gobierno corporativo, en el tema de riesgos financieros o en general de todo el sistema de administración de riesgos en Suramericana. Lo primero es, la junta directiva cuenta con dos comités adjuntos a la junta directiva, que son el comité de auditoría y el comité de inversiones. ¿Qué hacen esos comités y qué hace la junta directiva? Básicamente define el nivel de tolerancia al riesgo que tendrá la compañía. Uno de los pilares, hay dos de los tres pilares estratégicos de Suramericana EPS son, primero, cuidar la salud de nuestros afiliados y dos, cuidar la sostenibilidad financiera. En aras de eso, la junta directiva y sus dos comités plantean los lineamientos y políticas que se van a tener en todo lo relacionado con el manejo de las inversiones en la compañía. Luego hay un middle office representado por la vicepresidencia de riesgos que se encarga de coordinar y acompañar y a su vez hacer el monitoreo de cómo van las gestiones, cómo van los procesos, que son al final las unidades de negocio, las unidades tácticas las que terminan tomando las decisiones. Y por último está la parte de auditoría externa de Contraloría, que lo que hacen es asegurar el correcto funcionamiento del sistema a partir precisamente de ese resultado de las evaluaciones de riesgo de cada uno de los procesos de la compañía. Comencemos por la tipificación de riesgo que nosotros tenemos. Tenemos entonces básicamente 4 tipos o 5 grandes clases de riesgos, que son los riesgos financieros, los riesgos de negocio, los riesgos, los riesgos financieros, de negocio, operativos y especiales. Dirán, ¿dónde está el quinto? Tal vez el más importante en función de construir los resultados de una EPS, y son los riesgos de atención en salud, ¿cierto? Esos riesgos de negocio, o ¿por qué le puedo hablar primero de los de negocio? Porque no puedo hablar de riesgos financieros sin antes entender que los recursos financieros en una compañía y lo que podría llegar en algún momento a afectar la sostenibilidad financiera de una compañía o de una EPS es precisamente la materialización de riesgos que vienen de la operación del negocio. ¿Cuáles? Nosotros tenemos perfectamente identificados los riesgos de suscripción. Carolina hablaba ahorita un poco de cómo buscar la suscripción, la tarifación, necesariamente el tema de insuficiencia de VC en un escenario de siniestralidad creciente, el descuento sobre primas y suficiencia de reservas, ¿sí? Cuando tenemos claros estos riesgos, entonces ya podemos empezar a hablar de cómo es el manejo de los riesgos financieros en EPS Sura, que básicamente cuando hablamos de riesgos financieros, y lo que se mencionó esta mañana en varias ponencias, son de 3 tipos: mercado, crédito y liquidez. ¿Cómo hacemos nosotros para gestionar entonces los riesgos? Lo primero es que procedemos a evaluar los riesgos. ¿Cómo evaluamos esos riesgos y cómo los identificamos? Lo primero que tenemos es que de cara a la estrategia, a la promesa de valor de la compañía y a los pilares estratégicos, hacemos la evaluación de los riesgos calificándolos con base en 2 variables y formamos una matriz. ¿Cuáles son esas variables? El impacto de la materialización de ese riesgo en la estrategia de la compañía, y 2, el nivel de riesgo residual, es decir, aquel nivel de riesgo que queda después de controlar el riesgo. ¿A través de qué se controlan? Pues nosotros materializamos, digamos, la estrategia de los riesgos, o mejor, de la operación, de la gestión de los riesgos en la compañía a través de estrategias, programas y modelos. Y esto es transversal a cualquier tipo de riesgo que tenemos. Entonces, esta es una foto, por ejemplo, de la última evaluación que tenemos de nuestros riesgos. Aquí podemos ver el impacto en la estrategia y aquí podemos ver el nivel de riesgo residual. Simplemente, para mencionar algunos, vemos que hay un tema de mayor exigencia patrimonial, lo estamos viviendo este año y ahorita, como lo mencionaba el doctor Norman Julio, con el cierre a junio de los ajustes en reservas. Tenemos un crecimiento desbordado de población afiliada, una inestabilidad normativa para la seguridad social y tenemos unos marcados, como aquí con punticos rojos, que son de una u otra manera los que más terminan amenazando la sostenibilidad financiera de la compañía, que son mayor exigencia patrimonial, gestión del costo médico, la frecuencia y la severidad, una siniestralidad que viene incrementándose, la suficiencia de la tarifa, necesariamente también con el tema de la siniestralidad, y por acá tenemos uno que es la demora en pago de recobros por
por parte del FOSIGA. ¿Por qué? Porque acuérdense que hablábamos de 3 tipos de riesgos financieros: mercado, crédito y liquidez. Y digamos que desde el punto de vista de negocio, esos 4 riesgos tienen una incidencia directa en cómo se comportan esas variables. Para poderle hacer seguimiento, entonces nosotros tratamos de mirar las 3 variables financieras básicas de cualquier compañía, que no son más que los activos, los pasivos y el patrimonio. Y comencemos precisamente con ese riesgo que veíamos ahorita de mayor exigencia patrimonial, y lo que nosotros entonces tenemos un modelo interno de solvencia basado en la metodología de Solvency II, que es una metodología básicamente, o mejor, nuestro modelo interno lo que hace es ver cómo es el comportamiento esperado de lo que nosotros llamamos razón combinada. ¿Qué es la razón combinada? Básicamente, cuánto gastamos en gastos operativos o siniestros en atención de nuestros usuarios y los gastos de administración. ¿Quién debe cubrir esa razón combinada o esos gastos? Las primas o los ingresos. En el negocio, lo que veíamos ahorita, y Carolina lo mencionaba anteriormente, la EPS está en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente tiene una siniestralidad del 95% y está alrededor en gastos en 6,5. ¿Sí? Ese es el nivel promedio que alcanzarían las primas a cubrir. ¿Dónde nace el modelo interno de solvencia? El decreto 2702, el 574 del 2017 y el 1698 del 2008, lo que planteaban era un margen de solvencia. Nosotros le hacemos seguimiento por un modelo interno para ver precisamente cómo es ese margen de solvencia, cómo estamos en esa exigencia patrimonial versus lo que el decreto 2702 en este caso nos plantea. Ese modelo básicamente surge o combina los 4 tipos de riesgos a los cuales está asociado la operación del negocio: un riesgo técnico, suscripción, reservas y catastrófico; riesgo de crédito, operacional y de mercado. En este caso, en EPS, pues básicamente sería el tema de tasa de interés, porque en EPS no tenemos ni inversiones en otra moneda distinta a pesos, no tenemos acciones, y las inversiones inmobiliarias pues tampoco tenemos. Al final, esta metodología lo que nos dice es cuál es ese capital de solvencia obligatorio, me devuelvo aquí un segundo, ese patrimonio que deberíamos tener para que en dado caso que este valor esperado de esa razón combinada tenga una volatilidad supremamente alta, tengamos con qué cubrir esa volatilidad. Vamos al pasivo, que son las reservas técnicas, ¿sí? Una EPS debe tener en este sistema, o consideramos que debe tener 3 tipos de reservas. Debe tener en sus estados financieros todo lo que ya le cobraron, es decir, todo lo que facturaron y no ha pagado, todo lo que no le han facturado o los usuarios no se han hecho, pero que uno ya conoce, y 3, esas cosas que de una u otra manera sé que ya pasaron, pero no me las han avisado. Eso lo podemos estimar mediante metodologías estadísticas. ¿Cómo le hacemos nosotros seguimiento al tema de la reserva? En la reserva nosotros tenemos un indicador que es el indicador de suficiencia. Básicamente, ¿qué nos dice? De cada peso que pago, ¿cuánto tenía reservado para pagar? Y ahí lo que definimos es unas bandas que, si la suficiencia está entre el 97 y el 103, consideramos que está de una manera normal. Pero si llega a estar entre un 95 y un 97, o entre un 103 y un 105, porque es igual de malo estar sobre reservado que estar subreservado, ¿cierto? Entonces, eso nos empieza a plantear semáforos para poder tomar acciones y revisiones. Estos son un poco la historia de los últimos 5 años de cómo ha sido ese indicador de las reservas, donde, como observamos en la banda verde, o el indicador de suficiencia ha estado siempre alrededor del 100%. Retos tenemos. El nuevo decreto plantea que la reserva total debe tener los siniestros conocidos y esos siniestros que no conocemos. Y ahí entonces es necesario que la metodología de siniestros tiene el concepto de siniestros activos, no es lo que termina pasando, lo que me gasté, sino lo que pagué y lo que realmente todavía debo. Vamos a pasar por acá rápido en función del tiempo, porque les quiero hablar de esto, y es, después de que ya hablamos de patrimonio, hablamos de pasivo, nos falta hablar de con qué respaldamos esas reservas. Y ahí es necesario entender,
El tiempo se acabó. Paremos acá. Básicamente, ¿cómo gestionamos entonces los riesgos de crédito, de mercado y de liquidez? Para eso, empecemos por el de crédito. Riesgo de crédito entendido como la exposición que tenemos en las inversiones que hacemos de nuestro portafolio de respaldo de reservas técnicas. ¿Cómo tratamos de mitigar esos riesgos? Mediante la metodología CAMEL se asignan unos cupos para que el proceso de inversiones realmente invierta de acuerdo al apetito de riesgo definido. Es decir, ¿qué significa cupos de emisor? Que, por ejemplo, en deuda privada, en banco X, solo podrá invertir X cantidad de plata. En el riesgo de mercado tenemos la medición del valor en riesgo de una manera diaria. El valor en riesgo es cuánto puedo perder a un nivel máximo de probabilidad en un día. Realmente el portafolio de una EPS, como está casi todo concentrado en deuda pública, es de un VaR de mercado muy bajo. Entonces el riesgo de asumir pérdidas por variaciones en los precios realmente no es muy significativo, pero aún así hay que medirlo, ¿cierto? Y hay que saber para tomar las estrategias. Y por último, en el tema de liquidez, consideramos que para el tema de liquidez, pues parte de la evolución del proceso se están desarrollando proyectos para poder mirar cómo gestionamos ese riesgo de liquidez. Hasta el momento y a la fecha, uno de los principales beneficios de tener el sistema de gestión de riesgos en la compañía ha sido que barre su reserva, el 60% de la reserva la barre alrededor de un mes. Es decir, el indicador promedio de pago de nosotros a la red de prestadores está en 20 días. Eso pasa porque hemos podido gestionar las reservas y el portafolio controlando los riesgos de negocio. ¿Qué herramientas usamos para eso? Ahorita Osvaldo decía que para un tema de gestión de riesgos hay que invertir, y hay que invertir también en herramientas. Hay que desarrollar unas herramientas para medir, o hemos desarrollado modelos o herramientas para medir el valor en riesgo de mercado. Hay un modelo de asignación de cupos, el que les decía, cupos por emisor, por trader, por sector financiero o por sector real. Tablero de inversiones, hay que entender que los que hacen las inversiones son distintos a los que dan los cupos y distintos a los que cumplen las operaciones, es decir, un proceso de inversiones con segregación de funciones, con un front office, middle office y un back office, cada uno haciendo una actividad distinta. Y por último, como les mencionaba, el modelo interno de solvencia, que al final es el que nos permite como meter todas estas variables y esos riesgos de negocio en si la prima va a ser suficiente o no y si el patrimonio adecuado va a alcanzar.